Bueno, vamos a Por hacer lo supuesto. siguiente entonces, un poco en solidaridad con los alumnos que se incorporan, no sé si les molesta, vamos a repasar un poquito y vamos a conectar con personas para que don Diego Ignacio Vargas, hola, estoy de nuevo, estoy haciendo clases, pero igual estoy tratando de prestar atención, a las 9 termino, ya, tranquilo. Bueno, hemos estado viendo en las clases pasadas las tres etapas históricas de Roma, ¿no es cierto? La etapa más antigua, que es la etapa de la monarquía etrusca o etapa arcaica. Esta es una etapa que se caracteriza porque la península ibérica estaba formada por diferentes pueblos, fundamentalmente etruscos. Ya los romanos entendían un poco que los etruscos eran sus antepasados, pero también habían pueblos griegos. Esto transcurre entre el 750 a.C. y el 509 a.C., en que habían reinos, el monarca era el rey, que era elegido por el pueblo y que tenía una suerte de reinado vitalicio. Y lo asesoraba el Consejo de Patres o Senado, y lo que el Consejo de Patres le recomendara era voluntario. Posteriormente, el pueblo se empieza a organizar en los comicios por curia, que yo les decía que los comicios por curia se organizaban en base al territorio y también a las familias, ¿ya? La gens. De ahí viene la palabra gentilicio, gens. La gens, a ver, parece que me quedé enganchado con un segundito. Ahí. La gens era esta agrupación de personas vinculadas por una relación de familia, podríamos decir un apellido. Y Julio César pertenecía a la gens Julia, ¿ya? Eh, y bueno, ya después les contaré de Julio César. Eh, en esta época arcaica o de la monarquía etrusca, aquí olvídense de emperadores, olvídense de cónsules, no, acá entre el 750 y el 509 eran reyes, ¿ya? Que tenían en su poder, reunían el poder militar, político, religioso y judicial. Y la fuente principal del derecho era la costumbre, que era verbal. Este tema de la costumbre verbal era un tanto molesto para los plebeyos. Les explico. Se va formando en la interacción entre los distintos pueblos de origen etrusco, griego, se va formando la clase social romana. Va apareciendo el ciudadano y el plebeyo. El ciudadano, el patricio y el plebeyo, perdón. Ambos formaban la ciudadanía, que lo vamos a ver ahora en el capítulo tercero. La ciudadanía entonces se componía de patricios y plebeyos. Los patricios eran la clase alta y el plebeyo era la clase empobrecida. Además del rey, además del Consejo de Patres o Senado, y además del comicio por curia, que era donde se reunía el pueblo y votaba para aprobar las leyes, estaban los colegios sacerdotales, integrados por patricios. Y cuando se producía un conflicto, un problema judicial entre patricios y plebeyos, el que interpretaba la costumbre, que era verbal, eran los colegios sacerdotales. Y como estaba integrado por patricios, interpretaban la costumbre a favor de los patricios. Esto sumado a que los plebeyos no podían contraer matrimonio con personas del grupo social, los patricios, y además no podían acceder a cargos públicos, y no tenían un cargo que los protegiera, se produce un levantamiento social por malestar de los plebeyos, y conversando con los plebeyos, con los patricios, logran el siguiente acuerdo. Primero, la creación de la ley de las 12 tablas, que era la primera ley escrita, de la que no tenemos los textos originales. Estas leyes se escribieron en tablas de madera, por eso que se llama la ley de las 12 tablas, y sabemos de ellas por los jurisconsultos romanos, los expertos en el conocimiento. Entonces,
las fuentes del derecho en la época monárquica era la costumbre y después la ley de las 12 tablas. También la jurisprudencia de los colegios sacerdotales, que eran las opiniones de estos colegios sacerdotales respecto de la costumbre. Aparte de este logro de escriturar la costumbre en la ley de las 12 tablas, lo que le dio a los plebeyos más seguridad, porque es muy distinto una ley verbal o costumbres verbales en que uno no sabe qué va a interpretar el colegio sacerdotal, que tener la ley escrita y que diga exactamente, lo que todos sabemos, ¿ya? Entonces, cuando se le activa el micrófono, yo puedo cerrarlo, ¿ah? Si tengo problemas para cerrarlo, les voy a avisar. Entonces, tenemos ya en la época de la monarquía 3 grandes fuentes: la costumbre, la ley de las 12 tablas, la jurisprudencia de los colegios sacerdotales. Pero además, los plebeyos logran la designación de un cargo muy importante, que es el tribuno de la plebe. Es un personaje que los tenía por objeto defenderlos con amplias facultades. No es gobernante, no reemplaza al rey, ni se pone a la par con el rey. No, es un personaje que protege a los tribunos de la plebe y que tiene la facultad de vetar las decisiones de cualquier autoridad que quiera cometer abusos con este plebeyo. Las reuniones en las que se designa el tribuno de la plebe se llaman plebiscitos, que son asambleas de la plebe. ¿Ah? Por eso se llaman plebiscitos. Y estos plebiscitos son otra fuente del derecho. Van transcurriendo los años y llegamos al año 509, en que el rey de esa época se llamaba Tarquino el Soberbio, conocido por la crueldad, por una serie de circunstancias abusivas y muy molestas para la clase social romana. Y en consecuencia cambia el sistema de gobierno por el sistema republicano. 509 antes de Cristo, y cambia también la organización política. Ya no es un rey con el Consejo de Patres y los comicios por curia, que se organizaban por territorio. Ahora aparece una estructura que se llama cursus honorum, o carrera de las magistraturas, que está compuesta por los 2 cónsules, que son los que gobiernan, 2 cónsules, es un sistema republicano, 2 cónsules, el pretor, que es el que tenía a cargo el tema judicial, los ediles, que tienen a cargo el aseo y ornato de la ciudad de Roma, los cuestores, que tienen a cargo el granero de Roma, o dicho en términos más modernos, eran los encargados de las finanzas de la ciudad. En esa época se hablaba del granero de Roma. El censor, que era el encargado de contabilizar no solo las personas, sino que también la riqueza. Estos integrantes formaban el cursus honorum. Ellos se caracterizaban por una palabrita que está en el libro, que se llama potestas, que es el poder reconocido. El poder reconocido. Todos estos personajes, los cónsules, los pretores, los ediles, los cuestores, los censores, tenían potestas, poder reconocido. ¿Por qué? Porque eran designados por el pueblo en los comicios por centuria. Si en la época de la monarquía existían los comicios por curia, ahora se van a llamar comicios por centuria, porque ya no se integran por organizaciones territoriales o por vínculos familiares, sino que por la riqueza. Los que integran los comicios por centuria son los que, de acuerdo al censor, son los más acaudalados, los con más recursos financieros. Aparte de la potestas, también yo les expliqué la clase pasada una palabrita bien importante, el imperium. Ojo con esta palabra. El imperium solo lo tienen los cónsules y los pretores. Cónsules y pretores. ¿Qué significa el imperium para los cónsules? Es la capacidad de las facultades militares, la facultad de asumir el liderazgo de todos los ejércitos romanos, solo los cónsules. Los pretores tienen un imperium judicial,
para conocer todos los litigios, ¿correcto? Y vamos a conocer otra palabra que es la autoritas, que es el saber reconocido de senadores y jurisprudentes o jurisconsultos. Jurisconsultos. Son los que más saben, por eso es el saber reconocido, porque son los que más saben, senadores y jurisconsultos. ¿De qué periodo abarca la República? Entre el 509 a.C. y el 27 después de Cristo, época de Octavio Augusto, que pasa a ser el primer príncipe. Después lo vamos a ver, el Alto Imperio y el Bajo Imperio, que el Alto Imperio es lo que reconocemos como el Principado. Y el primer príncipe es Augusto, el Principado de Augusto se llama el periodo. Durante la República, ¿cuáles son las fuentes del derecho que vimos en las clases pasadas? La costumbre nunca deja de ser fuente del derecho hasta el día de hoy. En nuestro país la costumbre es fuente del derecho. La fuente del derecho es lo que da nacimiento al derecho. Cuando normalmente las leyes parten con una costumbre, con hechos que se repiten, problemas que se repiten y que ameritan la formación de una ley. Entonces, durante la República, las fuentes del derecho son la costumbre, las leyes. Ya la ley ha empezado a funcionar como una fuente del derecho y hay leyes propiamente tales, hay leyes privadas, hay leyes públicas, que son la clasificación que yo creo que es la más simple y la que está en el libro. Leyes privadas, leyes públicas y leyes propiamente tales. Esta facultad, bueno, algo que se me quedó en el tintero, los ciudadanos romanos de la monarquía y de la república se rigen por el ius civilis o derecho quiritario. Era un derecho solo para ciudadanos romanos, conforme a la ley de las 12 tablas, a la ley de las 12 tablas. Esto yo ya se lo expliqué, es súper importante. Porque este derecho quiritario está, como les acabo de decir, en la ley de las 12 tablas. Y es solo aplicable a los ciudadanos romanos, patricios y plebeyos. No es aplicable a extranjeros, peregrinos o latinos. ¿Ya? Entonces, ¿qué empieza a pasar durante la República? Empieza a crecer el Imperio Romano, llega a tener 3.000 y tantos kilómetros cuadrados, y empiezan a llegar extranjeros a Roma a vender sus productos. Y entran en contacto con los ciudadanos romanos y nacen los conflictos, telas que se vendieron y que eran de mala calidad, animales que se vendieron que eran de mala calidad, o el ciudadano romano no quiso pagar lo que tenía que pagar. En consecuencia, el pretor, que tiene imperium, se enfrenta a una serie de problemas judiciales que no tenía antes, porque antes él conocía los problemas judiciales de los ciudadanos romanos, pero ahora empieza a tener problemas entre ciudadanos romanos y extranjeros. ¿Qué derecho aplico? Si no puedo aplicar el ius civilis o derecho quiritario conforme a la ley de las 12 tablas, el pretor aplica su imperium judicial y crea un derecho paralelo que se llama ius gentium. O derecho de gentes. Este derecho de gentes es aplicable a los conflictos que nacen entre ciudadanos romanos y extranjeros entre sí, peregrinos entre sí, latinos entre sí, y también se le aplica a los esclavos, ¿ya? También lo vamos a ver ahora en el ¿cómo se llama? En persona. Profesor, ¿Sí? ¿una consulta? ¿Puede ser? ¿Vania? Sí, ¿el ius civili continúa o
el Jus Gentium Sí. ahora es aplicable para todos. No, esto nunca pasa de un día para otro. El Jus Gentium se sigue aplicando cuando el problema es entre solo ciudadanos romanos. Cuando el problema es con otros personajes extranjeros, peregrinos, latinos, ahí se empiezan a aplicar los dos derechos. Pero resulta que el Jus Gentium empieza a ser más práctico que el Jus Civilis. Por lo que les decía yo que la ley de las 12 tablas estableció un tipo de juicio que se llamaba acciones de la ley o leges actionis. Ya el juicio de la ley de las 12 tablas se llamaba legis actionis o acciones de la ley. Entonces, era un juicio muy antipático porque había que decir las palabras exactas. Si uno no decía las palabras exactas, el juicio se perdía. Entonces el pretor que creó este derecho de gentes crea un nuevo derecho, que es el procedimiento formulario. Es un tipo de juicio, procedimiento formulario en base a fórmulas. Una fórmula para el delito de robo, para el delito de hurto, asesinato, contrato de compraventa, matrimonio, permuta, lo que ustedes quieran. El pretor tenía distintas fórmulas. El pretor, con este Jus Gentium o acciones de la ley, pasa a llamarse pretor peregrino. Por esto de que logra hacer aplicable un derecho a los ciudadanos romanos y a los extranjeros o peregrinos o latinos. Esto no existe en nuestro país. Los jueces hoy día tienen que aplicar el Código Procesal Penal y no pueden inventar un derecho porque les parezca más cómodo. El pretor urbano sí podía hacerlo. Esa es la gran gracia de la palabra imperium, ¿ya? Empiezan a avanzar. Sí, les voy a pedir que las preguntas las dejemos para el tercer módulo, para poder avanzar y no interrumpirnos, para que haya más fluidez. Anoten la pregunta y en el tercer módulo me hacen la pregunta y por eso les reitero que la anoten. Disculpe, Marcelo, lo que pasa es que este repaso lo quiero abreviar lo más posible para empezar persona. Exactamente, ya me quedan 10 minutos del primer módulo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre el año 27 a.C.? Ya han asesinado a Julio César, ¿ya? Lo han asesinado porque Julio César es un personaje histórico que es conocido como el dictador republicano, ¿ya? Era un personaje de muchas características, un gran estratega, era un gran orador, era muy querido por la tropa romana, era muy cercano con la tropa romana, combatía con ellos. De hecho, en algún minuto de la época antes de su asesinato, en que no había, no había fondos para pagarle a los soldados romanos en alguna época, en alguna crisis económica, Julio César y varios de sus generales estuvieron dispuestos a pagarle el sueldo a los soldados romanos de su propio bolsillo. Es asesinado justamente por intrigas políticas, por cuestionamientos. Hubo una época de dos triunviratos y los personajes de esos triunviratos corrieron distintas historias. Craso fue asesinado horriblemente, Julio César también fue asesinado, y Pompeyo tuvo una participación más duradera que ya la vamos a comentar en su minuto. Pasamos con el asesinato de Julio César y después la aparición de Octavio Augusto. Empieza en el 27 a.C. el Alto Imperio. El Alto Imperio dura hasta el 285 después de Cristo y el Alto Imperio tiene en definitiva, los personajes, si bien se les llama también emperadores, eran príncipes. Y Octavio Augusto reúne todas las nominaciones, generalísimo de los ejércitos romanos, ya había derrotado, después de la muerte de Julio César,
el triunvirato entre Marco Antonio, Pompeyo se me fue el otro nombre, se produce un enfrentamiento entre Octavio Augusto, Marco Antonio y Cleopatra, y Octavio Augusto los derrota en la batalla de Actium, ¿ya? Después del nombramiento de Julio César, de Octavio Augusto, perdón, como príncipe máximo, pontífice máximo, generalísimo, gobernador de las provincias, padre de la patria, etc. En esta época ya empiezan a aparecer grandes fuentes, siguen siendo la costumbre, la ley, el edicto del pretor, fuentes del derecho. Pero Don Basie Wilson en el libro las trata de fuentes de potestad, ¿ya? ¿Cómo se llama? La ley propiamente tal, los plebiscitos, donde se designaba el tribuno, y el edicto del pretor, eran fuentes de potestad, del poder de estos personajes. Pero aparecen las fuentes de autoridad, que son senadores y jurisconsultos, ¿ya? Que como ya les he contado, reflejan el saber reconocido. Este periodo de la República más el Alto Imperio es lo que en la clase anterior vimos como derecho clásico romano, que coincide con la creatividad del pretor urbano para el procedimiento formulario, coincide con los senados consultos legislativos de los senadores y coincide con la jurisprudencia de los jurisprudentes. Y se conoce como la época de gloria del Imperio Romano, del derecho romano, perdón. En la época de la monarquía o época arcaica, el derecho romano es la época del derecho preclásico. Entramos al 285, que es la época del Bajo Imperio, en que ya se entra en una época de decadencia, se entra en una época en que los emperadores generan una nueva fuente del derecho, las constituciones imperiales, ¿ya? Constituciones imperiales. Pero es una época que coincide con el derecho postclásico, que es de una época de mucha mediocridad del derecho, y eso se llama vulgarismo. Vulgarismo. El vulgarismo del derecho romano es la mediocridad del derecho romano. No confundir con el derecho romano vulgar. El derecho romano vulgar es el derecho que se aplica en las provincias, entiéndase la Galia, actual Francia, Germania, actual Alemania, Hispania, actual España, en que el derecho romano entra en relación con el derecho local y nace el derecho romano vulgar. ¿Ah? Es el derecho que nace de la relación entre el derecho local y el derecho romano, que es distinto del vulgarismo, que es la mediocridad del derecho. ¿Ya? Viene después entonces una etapa larga de mucha mediocridad, se divide el imperio romano en imperio romano de Oriente y Occidente. El Imperio Romano de Occidente desaparece el 476 después de Cristo y el Imperio Romano de Oriente dura hasta el 1473 después de Cristo. Durante el Imperio Romano de Oriente, entre los años 535 y siguientes, aparece Justiniano, el gran emperador que hace revivir el derecho romano con el Corpus Juris Civilis. ¿Ya? El Corpus Juris Civilis es la obra de Justiniano. Y esto es, como les digo, en la época del 535. En el segundo módulo vamos a ver los sujetos de derecho, los objetos de derecho, vamos a ver cuáles son los requisitos para la existencia de la persona, vamos a ver también la esclavitud, quienes caen en el estado de esclavitud, cómo se termina el estado de esclavitud, vamos a ver el pater familia, vamos a ver la mujer, vamos a ver el hijo y vamos a ver algunos aspectos de capacidad
Y a ver si alcanzamos a ver ¿cómo se llama? El, los derechos del pater familia sobre el hijo, la patria potestad. Y vamos a ver la relación del pater familia con la mujer. Queda 1:50, les voy a dar para descansar hasta las 9. Voy a volver a citar, porque esta reunión se va a acabar, entonces en el aula virtual va a estar el link para la segunda reunión, ¿ya? Y el audio de esta se los voy a subir al aula virtual, ¿correcto? Descansen entonces hasta las 9, nos vemos a las 9. Hasta más rato. Gracias, profesor. Ya, de nada. Gracias, Gracias, profe. profesor. Gracias, Gracias. profe. Gracias, profe. Gracias.